La siguiente presentación la dará Gael y es PS Postscriptum, dos corpus diacrónicos de estructura cotidiana. Bueno, pues el objetivo de esta presentación es dar a conocer un proyecto de investigación en el que llevamos trabajando 3 años aproximadamente. El proyecto se llama Postscriptum, PS Postscriptum. Está siendo financiado por el European Research Council y está siendo desarrollado en el Centro de Lingüística de la Universidad de Lisboa. Si hay una palabra clave en torno a la cual gira este proyecto y en torno a la cual estamos realmente interesados, esa palabra es cartas misivas. Cartas que cumplan al menos 3 condiciones. Que sean privadas, sean cartas particulares, somos bastante cotillas, que estén escritas en portugués o en español y que estén escritas en un periodo de tiempo determinado, que es la Edad Moderna. Las fechas extremas con las que trabajamos vienen a ser desde el 1500 al 1834-35 aproximadamente. Estas 3 tareas nos dejan un triple interés para el proyecto. Un interés meramente archivístico, es decir, de recopilación, y yo aún diría de recuperación de todo este tipo de material, ahora explicaré por qué. Un interés claramente filológico, desde el momento en que queremos ofrecer al usuario lo que se conoce como una edición crítica digital de los textos con los que trabajamos, y un interés lingüístico, que es el que a mí más me interesa como lingüista, que nos lleva a querer montar, a querer compilar dos corpus anotados con todos estos datos. El objetivo, de manera resumida, sería buscar, editar y estudiar, analizar todo este conjunto de cartas. De momento tenemos financiación hasta el año 2017 y nos hemos comprometido para entonces a tener encontradas, editadas y estudiadas 7.000 cartas, 3.500 por cada lengua, lo que equivale a aproximadamente a 2 corpus de 1 millón de palabras cada uno. Dicho esto, la pregunta del millón podría ser ¿dónde se encuentran estas cartas? ¿Dónde podemos encontrar cartas particulares escritas en español o en portugués de la Edad Moderna? Uno podría ir casa por casa, pateándose la geografía española, preguntando a la gente si buenamente nos ceden las cartas de sus tatarabuelos. No va a tener mucho éxito. La otra opción sería, y es la que utilizamos, buscar en procesos judiciales de la época. De hecho, la idea original de este proyecto surge de haber verificado previamente una posibilidad absolutamente excepcional en lo que a conservación de fuentes históricas se refiere. Y es que los tribunales de la época, tribunales civiles, criminales, inquisitoriales sobre todo, hacían uso a veces de correspondencia privada como una prueba más, como una prueba instrumental más para dilucidar la inocencia o la culpabilidad del reo, del acusado. Entonces estas cartas llegaron hasta nosotros, se conservaron hasta nuestros días, se conservaron ocultas, escondidas, olvidadas en procesos judiciales de la época. Además, estas cartas en su mayoría son inéditas y son escritas por una diversidad tremenda de autores, son escritas por hombres, mujeres, ladrones, curas, soldados, artesanos, amantes, etcétera, etcétera. Suelen estar escritas por manos muy poco instruidas, suelen tematizar asuntos de lo cotidiano y suelen presentar una retórica, un discurso muy cercano a la oralidad. Por tanto, en cierto modo, supone una ventana al estudio de variedades lingüísticas que no suelen estar contempladas en otros corpus históricos. Dicho de otra forma, Postscriptum ofrece una forma de regatear o de salvaguardar el hecho de no contar con fuentes orales para estas épocas. Además, el hecho de que la carta forme parte de una unidad superior, como es el proceso judicial, tiene un par de ventajas adicionales. Permite contextualizarlas, es decir, permite reconstruir el proceso de escritura de la carta por toda la información que aporta el proceso,
y permite obtener el perfil biográfico de autores y destinatarios de las cartas. Piénsese que muchos de estos procesos incluyen interrogatorios del juez de turno o quien sea a los acusados. Toda esa información biográfica es almacenada y organizada en una base de datos independiente que después puede ser cruzada con los datos del corpus. Los 2 primeros años del proyecto fueron destinados casi exclusivamente a buscar las cartas. Recorrimos todos los archivos históricos de la península, o casi todos, y a día de hoy es una tarea que está prácticamente ya concluida. Lo está, desde luego, para el corpus español. Hemos sobrepasado los 3.500 cartas, habrá que aplicar un pequeño filtro, y confiamos en que en breve esté también para el portugués. Esto por lo que se refiere al trabajo de archivo. Por lo que se refiere al trabajo de transcripción, uno de los objetivos del proyecto es ofrecer una edición crítica digital, es decir, una edición que mantenga un cierto rigor filológico, y para eso tomamos una serie de decisiones técnicas. 2. Utilizamos lenguaje de marcado XML y, en consonancia con las prácticas actuales en el campo de las humanidades digitales, adoptamos el sistema de convención, los estándares de anotación que propone la TEI, la Text Encoding Initiative, que es un consorcio ya bastante consolidado para la edición virtual de fuentes primarias. Esto nos permitirá en el futuro tener la posibilidad de integrar nuestros datos en otros corpus electrónicos de naturaleza similar. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de una carta. Si os fijáis en la fecha arriba de todo, esto es una carta escrita en el siglo XVIII, en 1789, el 16 de enero, para ser exactos, no sé si se lee, más o menos. Bueno, de esta carta sabemos algunas cosas. Sabemos que la escribió un tal Vicente Fernández, que era labrador, que era natural de Ordoño, en Asturias, que tenía una relación sentimental con una tal Marcelina, que es la destinataria, que la dejó embarazada, que Marcelina era menor, que el padre se agarró un monumental cabreo y denunció a Vicente por un delito de estupro. Por lo tanto, esta carta aparece en el proceso judicial como una prueba para demostrar que existía una relación sentimental entre ambos. La escogí un poco para ilustrar lo que entendemos por edición crítica digital o edición diplomática. Si os fijáis, hay un fragmento de texto que está por encima del nivel de línea. Marcelina quiere a los cielos divinos que estas cortas letras, etcétera, etcétera. Y además existen tachones en la carta, aunque no se le vean igual en la gallega, y está tachado por el propio autor. Toda esta serie de cosas se lee más o menos. Toda esta serie de cosas son transcritas en lenguaje XML utilizando las etiquetas que recomienda TEI. Por lo tanto, tenemos etiquetas XML, por supuesto, para cambios de línea, para cambios de párrafo, de folio, pero también para otro tipo de cuestiones que permiten reconstruir el proceso de escritura del texto. Tenemos una etiqueta add con un atributo supralinear para ese segmento que está por encima del nivel de línea, o tenemos ahí al final segmento del para la frase la gallega que está tachada. Esto, convertido después en la web HTML, permite conservar, salvaguardar ese tipo de información. La gallega está tachado, difuminado y con una tachadura. Si hubiera un subrayado en el original aparecería también. Los cambios de línea, etcétera, etcétera. Etiquetas para las abreviaturas y la expansión de las abreviaturas. Eso por lo que se refiere a la transcripción del texto. Por lo que se refiere al corpus, a la anotación, consta básicamente de tres tareas. La tokenización del corpus, es decir, la división en tokens. La normalización ortográfica, que tiene un doble cometido. Queremos normalizar la grafía pensando en primer lugar en el usuario lego, en el usuario no acostumbrado a la historia del español, ofreciéndole una edición con la puntuación y la grafía contemporáneas. Pero además normalizamos el texto para obtener un archivo de entrada para el anotador, para maximizar el acierto del anotador. Piénsese que una palabra como vergüenza, por ejemplo, puede aparecer en nuestro corpus de 7, 8 o 10 formas diferentes, con B, con V, con diéresis, sin diéresis, etcétera, etcétera. Normalizando la grafía, solucionamos este problema.
Y la anotación la hacemos con Freelink, con la versión 3.0 de Freelink, que funciona bastante mejor para el español que para el portugués. Y de hecho, para el portugués estamos pensando en hacer un anotador propio. Todo lo que tiene que ver con tareas de procesamiento lingüístico del corpus, las estamos llevando a cabo utilizando una herramienta que se llama Teitok, que fue desarrollada por Martin Jansen, es un lingüista computacional que está colaborando con nosotros desde 2014. Y Teitok funciona de la siguiente forma. Cuando importamos una carta al sistema, Teitok lo que hace es tokenizarla automáticamente y asocia una ID, un identificador único para cada token. En el momento en el que pasamos el modernizador automático, Teitok importa el resultado y añade un atributo más con el valor de la forma correspondiente. Y por último, al pasar el anotador morfológico, lo que hace Teitok es añadir dos valores más, dos atributos más, con la información de Freelink. Esto lo que consigue es que tengamos en un mismo archivo XML tanto las etiquetas XML de la edición crítica digital como todo lo que tiene que ver con la propia anotación del corpus. Esta sería la web del proyecto de PostScriptum, bueno, con las opciones típicas. Me voy a ir simplemente para que veáis aquí a la opción de búsqueda. Yo le puedo decir que me lee todas las cartas españolas escritas entre 1650 y 1680, por ejemplo, escritas por mujeres. Y el sistema devuelve todos los resultados en una tabla. Voy a ir aquí. Porque esta es de las pocas cartas españolas que ya están anotadas. La anotación POS es un trabajo que estamos empezando. Bien, ¿qué es lo que ofrece el proyecto entonces? En principio ofrece tres tipos de edición. La transcripción tal cual, transcripción semipaleográfica o paleográfica del texto. Una edición con las formas expandidas. Todas las abreviaturas que aparecen en el original expandidas, desarrolladas, y el nivel de normalización, que es el texto con la grafía y la puntuación normalizadas. Además de eso, uno puede obtener los lemas que da Freelink para cada token y la etiqueta POS junto al lema. Y además uno puede darle formato para que aparezca como en el original, con la transcripción original. Y no sé por qué aquí debería aparecer la imagen con el manuscrito. Bueno, es igual. Tenemos la digitalización de las imágenes tomadas en el archivo, entonces el usuario puede ver la imagen a la derecha y la transcripción de la carta a la izquierda. Además, bueno, uno puede navegar por la web, tiene información sobre autores y destinatarios de esas cartas, información que puede cruzar con los datos lingüísticos. Y por último, uno puede hacer la búsqueda por palabra. Si digo todas las cartas que tengan la forma normalizada casa, por ejemplo, obtiene unas concordancias y puede obtener, por ejemplo, pues cómo aparece escrito la palabra casa con sus porcentajes en el corpus, por ejemplo. Básicamente eso es lo más importante. Y ya para concluir, en el momento actual, todo lo que tiene que ver con el trabajo de archivo, como digo, está prácticamente resuelto. Las transcripciones, llevamos ya casi unos 2/3
realizados, 2000 para el español y 1760 para el portugués, que ya están transcritas. La normalización va un poquito más lenta y para el español estamos empezando ahora con la notación POS. Gracias. ¿Preguntas, por favor? Bueno, un proyecto fascinante. Quería saber la parte de adquisición de las cartas y el pasado a forma electrónica, ¿no? Porque supongo que estos documentos, como mostraste los primeros, no era como un documento que había sido tocado por el agua, y supongo que esto es muy difícil de digitalizar, ¿no? Y además que son piezas preciosas, ¿no? Cada una de ellas, y que debes tener un equipamiento muy sofisticado para tratarlas y para poder escanearlas y no arruinarlas, ¿no? ¿Cómo se hace ese proceso? Depende en buena medida del archivo y del archivero con el que te tienes que pelear para conseguirlas, ¿no? En principio, para los archivos españoles no hubo excesivos problemas de digitalización. Donde más problemas puede haber, lógicamente, es en cartas del siglo XVI, que son las que están más dañadas por el tiempo. Pero no ha habido problemas en el español. Con el corpus portugués sí que ha habido bastantes restricciones por parte de archivos históricos. El archivo más importante de Portugal, que es la Torre do Tombo, en Lisboa, tiene una política bastante restrictiva. Sabemos que hay muchos procesos judiciales con cartas a las que no podemos acceder por un problema de permisos y de política del archivo. Pero en general no hay ningún problema. Las imágenes que todavía no se pueden ver es porque no tenemos los derechos de copyright, pero los estamos consiguiendo poco a poco. Pero el escaneado de la transformación... El escaneado, hay dos políticas. Algunos archivos te lo hacen ellos, previo pago, y otros archivos te permiten llevar una cámara fotográfica y haces tú la propia foto con la condición de que dejes una copia de lo que escaneas. Es una forma de que el archivo vaya digitalizando mediante el usuario las cartas y otro tipo de documentación. Pero sí, básicamente eso. O lo hace el archivo o lo hacemos nosotros. ¿Cuál es el tiempo promedio que te lleva transformar una carta de determinado siglo, del primer siglo que tienes en tu... al formato electrónico completo? La transcripción. Sí, todo el proceso. Bueno, luego hay procesos automáticos, pero hay mucha corrección que tú tienes que hacer sobre lo que produce el OCR para obtener una copia, ¿no? La tecnología OCR aquí lógicamente no funciona porque son manuscritos y cada letra es de su padre y de su madre, por lo tanto no iba a tener resultados. Hay que transcribir manualmente. Hay que transcribir manualmente todo. Las cartas suelen tener como media unas 800 o 1000 palabras, más o menos. No te sabría decir un dato. Yo suelo dedicar meses a tareas concretas. Un mes lo dedico solo a transcribir, otro solo a normalizar, etcétera, etcétera. En un mes pues, podemos transcribir por persona, cuando ya dominamos las etiquetas que utilizamos, 150 cartas, más o menos. Quería preguntarte por la normalización. ¿Es automática? Es automática con un script que desarrolló el propio Martin Jansen. Y sí, lo que hace básicamente, nosotros corremos el script y lo que hace es utilizar todos los datos que ya están normalizados, ver cuántas opciones se relacionan con la palabra que queremos modernizar y escoger la opción más frecuente. Y además después se puede corregir con cuestiones de afijos, de terminaciones, palabras que acaban en ción, sin acento se le pone el acento, cosas de este estilo. Escogéis cosas que ya están normalizadas, modernizadas. Sí, sí, y de hecho la carta que normalizas pasa a formar parte del corpus de entrenamiento, digamos. Claro. Entonces, ¿el corpus desde el siglo XVI al XVIII? Al primer tercio del XIX, de 1500 a 1834. ¿Y no hay mucha diferencia? Muchísima. O sea, en la normalización no es lo mismo normalizar un texto del 16 que del 19. No. El sistema se adapta a todo. No. A ver, más que por el siglo, empieza a acertar si modernizas muchas del mismo autor. Claro. Hay más diferencia entre dos autores que entre dos siglos. Vale, y lo último, ¿lo vais a dejar disponible, el normalizador? Ya está. ¿Sí? ¿El normalizador? Sí, sí, es un script escrito en Perl que no tiene mayor... Vale, ya te escribiré. Gracias.
Hola, he mirado a ver si habíais visto que se habían hecho algunas cosas de transcripción automática basándose en técnicas de traducción automática. Lo que hacen es proyectar de la lengua antigua a la ortografía moderna. Y si quieres te paso algo de bibliografía de Felipe Sánchez, aquí de Alicante, que ha tenido. Y luego hay también un corpus abierto de diacrónico normalizado que os puede servir como fondo también para poder entrenar. Entiendo el problema que no es lo mismo textos estándar, digamos así, de la lengua que textos de personas un poco formadas. Es decir, entiendo el problema, pero quizá os puede servir también para ver otras aproximaciones y para hacer un poco escalable vuestro proyecto, porque entiendo que aquí empezáis a tener prisa, no sé, tenéis que acabar en 2017. Sí. No. Podáis encontrar maneras de acelerar el trabajo. Sí, sí. Por ahora la única técnica que tenemos para acelerar el trabajo es contratar más personal. Por eso que... Pero sí, te agradezco cualquier referencia. Hay mucha tradición también en los suecos. Hay algunos autores suecos que también han trabajado mucho cuestiones de paleografía también. Quizá podáis encontrar ideas que os ayuden a hacerlo un poquito más rápido. Quizá no mejor, pero sí a evitaros una parte del trabajo. Te invito también bueno, también te daré mi nombre porque estoy en el proyecto Clarín, que sabes que son herramientas para las humanidades y creo que vuestro ejemplo es fantástico de cómo se tiene que trabajar ahora. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Me parece muy interesante un comentario en tono de humor. He visto la transcripción con las abreviaturas que tienes, parece un mensaje de WhatsApp. para que luego digan que el Internet y los adolescentes hoy están destruyendo el lenguaje y esas chorradas que dicen, ¿no? Sí, y quiero conectar un poco esa misma idea con las posibilidades que da de estudiar las tradiciones discursivas y cómo van evolucionando los géneros, o no van evolucionando los géneros, digamos. Entonces, todo lo que tiene que ver con innovación lingüística, por un lado, como sistema, y por el otro lado, la tradición de los textos, se puede observar muy bien aquí en tu trabajo. Excelente. Gracias. Sobre tradición discursiva, además, una cosa que no te dio tiempo a comentar. Otra de las cosas que marcamos son las partes formulares de la carta. Las cartas tienen dos características muy claras. Se usa mucha abreviatura, muchísima abreviatura, y la otra es que todas las cartas tienen más o menos la misma fórmula. Una abertura, un opener, un closer, una cosa que llamamos una arenga, que es que al principio siempre se suele empezar, espero que estés bien de salud, etcétera, etcétera, y un cierre o peroración, que suele ser siempre una invocación, Dios te guarde muchos años, besos humanos, no sé qué, cosas de este estilo. Es decir, que las fórmulas son muy semejantes entre unas cartas y otras. De hecho, esas partes no pasan a la anotación, porque distorsionaría los datos. Porque acabaríamos teniendo que la palabra más frecuente para el corpus sería salud o Dios. ¿Por qué? Porque aparece muy a menudo en las partes formulares. Entonces, para estudiar aspectos discursivos y sobre todo formulares retóricos de este género epistolar, es bastante interesante. ¿Estáis anotando también nombres, personas, lugares, fechas, ese tipo de cosas? Semántica más adelante. Se anotaron en un primer momento con 2 etiquetas XML proporcionadas por TI, y la idea ahora será utilizar esa información para mejorar el modernizador automático. Todo lo que son nombres de personas y de lugares que se anotaron manualmente durante un periodo de tiempo con la correspondiente modernización, se utilizará ahora volcándolo al modernizador para maximizar el acierto de la modernización. Bueno, gracias.